El camino de la iglesia. Christian Chen. La iglesia en Filadelfia, 2. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apoc. 3, 8, 11. La historia de la iglesia tuvo un punto de cambio desde Sardis a Filadelfia, tal como el cambio desde Tiatira a Sardis. Entonces, hablamos un poco sobre la historia de la unidad de los hermanos, haciendo un seguimiento hasta la fuente de los hermanos moravos. Ahora entendemos el significado del reavivamiento moravo, que fue un testimonio levantado por Dios de una manera muy pura. Ellos pasaron por la muerte y la resurrección, y vemos el reavivamiento conducido por Zinzendorf, y aquel maravilloso testimonio en el siglo XVIII. Hemos hablado de cómo ellos iniciaron una vigilia de oración de 100 años. En esos días, John Wesley encontró a los misioneros moravos, recibió ayuda de ellos, se convirtió y fue usado por el Señor para encender el fuego en Inglaterra. Al mismo tiempo, ocurrió otro reavivamiento en Estados Unidos. Al final de ese tiempo, en 1828, es el comienzo del movimiento de los hermanos en Inglaterra. John Nelson Darby, George Muller, Robert Chapman, estuvieron involucrados en ese movimiento. Después de 100 años, en 1928, el Señor hizo algo similar en China y también en India. Podemos ver cuán poderosos fueron los 100 años de vigilia en oración, a fin de que el Señor pudiera levantar su testimonio. Por detrás de la historia de Filadelfia, está esa vigilia de oración. Ese es el secreto de aquello que ocurrió en la historia de la iglesia. Ernut y el inicio de la obra misionera. Ahora, acerca del reavivamiento moravo, quisiera mencionar que Zinzendorf aprendió todo de los pietistas. Los pietistas eran muy famosos por enviar misioneros a otras partes del mundo. Zinzendorf, por un lado, amaba al Señor, también amaba a los hermanos, y al mismo tiempo tenía ese espíritu misionero. Los hermanos y hermanas en Ernut experimentaron un reavivamiento maravilloso. Y vivieron juntos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, pero, de alguna forma, estaban siempre dispuestos para ser enviados por el Señor. Eso es el espíritu misionero, y esto también es parte de la historia de Filadelfia. Un día Zinzendorf visitó Copenhague, y oyó la historia de un esclavo negro que trabajaba en las Indias Occidentales. Para ayudar a aquellos esclavos, había que hacerse esclavo. Entonces, un hermano de Ernut, Leonard Dover, dijo: yo me ofrezco, si alguien más me acompaña, me convertiré en esclavo. Zinzendorf le dijo: no, espera, si esto es del Señor, la carga permanecerá. Esperemos un año. Después de un año, la carga aún estaba allí, y toda la iglesia se reunió. Esto es algo muy conmovedor, porque estaban despidiendo a los hermanos que iban como misioneros a las Indias Occidentales, y el Señor gobernaba aquella reunión. Y entonces cantaron 100 himnos. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero no percibieron que aquellos dos hermanos eran los pioneros, pues, de allí en adelante, muchos más serían enviados desde Ernut. Ellos estaban listos. Si en cualquier momento el Señor enviaba a alguien, estaban dispuestos a ir. Sin duda, el fuego del amor por las almas estaba quemando en ellos, especialmente por salvar a aquellos que no conocían al Señor, y estaban dispuestos aún a hacerse esclavos. Recuerden que esas personas no eran expertas, no eran misioneros entrenados, como los conocemos hoy día. De hecho, Ernut fue algo único. Por supuesto, antes de eso, los católicos romanos habían enviado misioneros de distintas órdenes, entre ellos, los jesuitas. Pero, después de la Reforma, los círculos evangélicos enviaron misioneros a otras tierras.
Eso fue una cosa muy nueva, muy original. Así surgieron las sociedades misioneras. Recuerden a William Carey, otro gran misionero que fue a India. Las sociedades misioneras bautistas aprendieron todo de los moravos. Ellos fueron los pioneros. No hay otra iglesia local que haya enviado tantos misioneros como ellos. No todas las iglesias enviaron misioneros. Normalmente, las personas se inscribían en una sociedad misionera, eran entrenados, equipados, y se convertían en expertos antes de ir. Al considerar aquello que el Señor hizo en Ernut, realmente vemos el cuerpo de Cristo como en el primer siglo. Todos vivían una vida por amor a Cristo. Eran todos sacerdotes, su profesión era servir al Señor. Sin embargo, para ayudar en su servicio, necesitaban alguna habilidad, por eso, algunos eran médicos, otros carpinteros, agricultores o sastres. Hubo un reavivamiento en Ernut. Un río de vida fluía de allí, y ese río correría y alcanzaría a todo el mundo. Era la iglesia local, donde reinaba una maravillosa unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sal. 133, 1. A partir de ese avivamiento, hubo muchos más. De su interior, siempre corrían los ríos de agua viva. Sin embargo, aquello no fue fácil. En 1734, murieron 9 de los 17 voluntarios enviados desde Ernut, en 3 meses. No era fácil ir a un lugar donde el nombre de Cristo nunca había sido predicado antes. Luego, en 1735, de los 29 que fueron enviados ese año, 22 murieron. Eran perseguidos por causa del testimonio de Cristo. El período entre 1732 y 1742 es descrito como la década de oro de la iglesia en Ernut. En 1742, había 600 hermanos. Pero de esos 600, 70 fueron enviados al campo misionero. En 1792, 65 años después de la vigilia de oración, 300 hermanos y hermanas habían sido enviados como misioneros. Eso es algo inusual. John y Charles Wesley. 26 misioneros fueron enviados a Georgia, Estados Unidos. En la travesía del Océano Atlántico, hubo una tempestad. John Wesley iba en el mismo barco. Cuando la nave comenzó a sacudirse, Wesley tuvo pánico, pero, al mismo tiempo, quedó impresionado por los hermanos moravos, que cantaban en medio de la tormenta. Más tarde, Wesley aprendió muchas cosas de aquellos hermanos que fueron enviados a Georgia. Y es algo impresionante, porque ellos nunca imaginaron que iban a ayudar a una de las personalidades más relevantes de la historia de la iglesia. Y no solo eso. Ellos cantaban muy bien, por lo cual Wesley decidió aprender la lengua alemana. De hecho, estudió en aquel viaje y luego, en los Estados Unidos, compiló un libro de himnos, muchos de ellos traducidos desde el alemán. Hay un secreto en el reavivamiento de Inglaterra. Charles Wesley escribió muchos buenos himnos, pero la inspiración, sin duda, provenía de los moravos. Debido a que ellos vivían una vida tan maravillosa, entonces, aquel reavivamiento, en todo su transcurso, influenció a muchas personas. Los hermanos moravos tuvieron influencia sobre William Carey, la Sociedad Misionera Bautista, John Wesley, e incluso más tarde influenciaron a la obra en China. Darby y los hermanos de Plymouth. Después de aquella oración de 100 años, el Señor levantó una obra maravillosa en Inglaterra, más específicamente, en Irlanda. John Nelson Darby y muchos otros hermanos eran irlandeses. Cerca de 1825, en Dublín, A.N. Groves, un dentista católico se convirtió al Evangelio, y Dios usó a aquel excatólico, así como usó a Martín Lutero, otro católico, para comenzar todo.
Tras salir del antiguo sistema religioso, este hermano disfrutaba la libertad en Cristo. Pero algo le intrigaba. Él descubrió que, aunque había sido libertado del antiguo sistema, él anhelaba reunirse con muchos amados hermanos en el Señor, pero, para su sorpresa, la familia de Dios estaba dividida, y él no tenía a dónde ir. Pero, de alguna forma, en Dublín, el Señor guió a algunos de ellos a reunirse, porque ellos no querían separarse de los hermanos. Ellos creían que las denominaciones habían creado barreras, impidiendo a los hermanos tener comunión con otros creyentes, y decían, nosotros no queremos tener nada que ver con eso, solo queremos reunirnos en el nombre del Señor, para amarnos unos a otros. Fue casi como lo que ocurrió en Ernut. Al comienzo, solo fueron unos pocos hermanos y hermanas. En Dublín había una universidad creada por la reina, llamada Trinity College. Era tan famosa como Oxford o Cambridge en Inglaterra. Allí había un hombre llamado John Nelson Darby. Él estudió Derecho, pero luego se ordenó como clérigo en la Iglesia en Irlanda, rama irlandesa de la Iglesia anglicana. Darby trabajaba intensamente, tratando de convertir a los católicos romanos en la ciudad de Dublín. Después siguió a las áreas rurales, y siempre andaba a caballo. Una vez cayó del caballo, y aquello dañó mucho su salud. En esa región, oyó hablar de las reuniones que había en Dublín, y se unió a ellas. Sin embargo, no podía asistir el domingo, porque aquel día él tenía responsabilidad en la iglesia irlandesa. Entonces, con mucho amor, para permitir que todos participasen, los hermanos cambiaron el partimiento del pan a otro día. Así, pudieron asistir Darby y otro hermano llamado John Gifford Bellet. Así empezaron las reuniones en Dublín. Gradualmente el Señor atrajo más personas que compartían la misma visión, y el movimiento se extendió a Inglaterra, en especial a un lugar llamado Plymouth. Recuerden a los peregrinos del Mayflower, que navegaron desde Plymouth hacia Nueva Inglaterra. Entonces, gracias al Señor, mediante el trabajo de Darby y de otro hermano llamado Newton, en poco tiempo, llegaron a ser 1000 personas. De allí en adelante, fueron conocidos como hermanos que compartían un mismo sentir y que vivían por el testimonio de la unidad, tal como hizo Zinzendorf en el siglo XVIII. Finalmente, muchos se estaban reuniendo de esa forma. Aquel fue realmente un movimiento del Espíritu Santo. De hecho, no solo surgió en Inglaterra, sino también en Francia, especialmente en el sur de Francia. Muchos hugonotes, seguidores de Calvino, se reunían en secreto en cavernas. De esa manera, el Señor, realmente, preparó al pueblo. Cuando Darby visitó a los hermanos, hubo una cosecha maravillosa. Darby tradujo la Biblia al inglés, al alemán y al francés. Cuando él trabajaba en ello, a veces él se cansaba, y entonces los hermanos partían el pan y pedían que el amor del Señor lo renovase para continuar traduciendo. Entre todas las traducciones inglesas de la Biblia, según el erudito F. Bruce, la mejor traducción inglesa es la de Darby. Si quieres conocer la traducción más cercana al original, debes tener 3 versiones. La versión inglesa, King James, tiene un 80% de exactitud. Y el otro 20%, la Biblia de Darby. Y la otra es la traducción literal de Jan. El legado de los hermanos. Ese es el movimiento de los hermanos de Plymouth. Los primeros 20 años son los mejores años en su historia. Podemos ver cómo ellos habitaban juntos en unidad. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apoc. 3:8. ¿Qué significa eso? Porque ellos fueron fieles, el Señor abrió los tesoros del cielo. Entonces, con la llave de David, pudieron abrir cada una de las habitaciones, y pudieron disfrutar de todas las riquezas que había en la Biblia. Y eso también era una cosa muy inusual.
Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Apoc 3:8. Los hermanos fueron realmente fieles a la palabra. Cuando estudiaban la Biblia, ellos no se hacían preguntas como, ¿quién es el autor? Cuando fue escrito, como las escuelas teológicas, donde se invierte mucho tiempo en conocer acerca del libro, pero nunca leen la Biblia misma. Los hermanos iban directamente a la palabra. Ellos no solo la conocían, sino también guardaban la palabra, y no negaron el nombre del Señor. Ellos se llamaban a sí mismos hermanos. No se atrevían a tomar otro nombre. Si les preguntaban, ¿quiénes son ustedes?, respondían, yo soy cristiano. Pero, ¿qué tipo de cristiano eres? Solo cristiano, es suficiente. No hay otro nombre, sino el nombre de Cristo, para que podamos ser salvos. Se reunían en el nombre del Señor, disfrutaban de la presencia del Señor, se bautizaban en el nombre del Señor y oraban en el nombre de nuestro Señor. Entre ellos, había un solo nombre que era exaltado. Aun cuando los hermanos escribían algo, no querían que su propio nombre fuera conocido. Sin embargo, porque querían ser responsables, por ejemplo, John Nelson Darby usaba solo sus iniciales, JND, aunque algunos tenían cargos en el gobierno, ellos rechazaban esos títulos, y siempre se sentaban junto a los hermanos sencillos. Si llegaban a la reunión, los hermanos eran lo más importante. Todos ellos eran sacerdotes, y estaban contra el nicolaísmo, porque creían que cada uno era capaz de recibir la palabra del Señor, y todos debían estudiar y conocer bien la palabra de Dios. En el judaísmo, había sacerdotes y luego rabinos. Los sacerdotes están entre Dios y los laicos. Por medio del sacerdote podían acercarse a Dios. Pero, si realmente creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, no existe aquel sacerdote. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ya no había templo, entonces tuvieron a los rabinos. Los rabinos conocían la palabra. Si alguien no conocía la palabra, y quería tener algún conocimiento de la voluntad de Dios, iba al rabino. Entre los hermanos, no había sacerdotes ni rabinos. Ellos creían en el don del pastorado, porque está en la Biblia, pero no creían que el pastor era una cosa instituida. Eso significa que tienes que tener el don. Si tienes el don, vas a pastorear a tus hermanos y hermanas. Eso no puede ser algo hecho por medio de una ordenación. En eso, los hermanos eran como los cuáqueros o como los valdenses. Ahora, ¿cuál había sido el crimen de los valdenses? Era que ellos estaban contra el clericalismo. Ni aun los católicos romanos los podían acusar de herejía. También los cuáqueros estaban contra el clericalismo, es decir, eran anti-nicolaitas. Ellos pusieron en práctica la visión de Lutero. Entonces, desde Martín Lutero, si quieren hallar un grupo de personas sólidas en este asunto, los encontrarán entre los hermanos. Y aquí hay una cosa muy interesante. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Apoc 3:9. Esto ocurrió en Esmirna y también en Filadelfia, y se refiere a la historia de la iglesia, como la iglesia se judaizó. En un principio, aquello no existía. Pero, cuando alguien se levantó a bendecir la copa y el pan, en sus manos, el pan y la copa eran el sacrificio. Y si alguien tenía el sacrificio en sus manos, era un sacerdote. Al poner el sacrificio sobre una mesa, ésta se convierte en el altar. Y ya tenemos al sacerdote, el sacrificio y el altar. Y el edificio llega a ser el templo. En el judaísmo, vemos al sacerdote, el sacrificio, el altar y el templo, y en la iglesia cristiana hicieron exactamente lo mismo. Pero, en la iglesia en Filadelfia, no existe esa situación. Aquí vemos solo la iglesia de Cristo. En la iglesia en Efeso,
En Pérgamo o en Esmirna, por una parte, la iglesia estaba secularizada, y por otra parte, la iglesia estaba judaizada. Pero Filadelfia aborrecía las prácticas de los nicolaitas, no había lugar para el judaísmo entre ellos. Por eso, aquellos tuvieron que postrarse a sus pies, exactamente como lo ocurrido con los hermanos de José. Cuando éste se convirtió en ministro en Egipto, sus hermanos se postraron a sus pies, al descubrir que aquel a quien habían traicionado era quien los estaba alimentando. Los judaizantes quieren tener un lugar en la iglesia, pero aquí descubren que son todos hermanos. No hay rabinos ni sacerdotes entre ellos y Dios, no hay un cura o un mediador entre ellos y Dios. Realmente, esta es la iglesia según la voluntad de Dios, y ese fue el sueño de Lutero, de Calvino y otros. En la historia de la iglesia, nunca antes se vio de manera tan completa como todos eran, en verdad, hermanos. Y más aún, debido a la riqueza espiritual de la iglesia, fueron como José abriendo los tesoros. Había un suministro abundante. Esta es la iglesia en Filadelfia. Aunque fueron mal entendidos y aún traicionados, ellos están siempre dando vida. La vida de Cristo es rica en ellos. Si alguien desea tener alguna riqueza espiritual, tiene que ir a ellos y postrarse a sus pies. En el principio, los 10 hermanos de José intentaron perseguir a su hermano. Pero al final, cuando ellos se empobrecieron, cuando hubo hambre, solo pudieron obtener alimentos cuando José abrió sus graneros. Hermanos, ¿qué suministro? Eso realmente se cumplió en la historia de la iglesia. Un gran erudito llamado Griffith Thomas escribió un magnífico estudio sobre el libro de Génesis, y también un libro muy bueno acerca de Romanos. Él realmente conocía la Biblia. Y él dijo de los hermanos, ellos son personas que realmente saben cómo dividir la verdad. No hay duda sobre eso. En sus ojos, ellos conocen la Biblia, ellos conocen la palabra. Entre los hermanos, hay un erudito bíblico famoso, llamado Mackintosh. Él escribió un comentario sobre el Pentateuco, y si ustedes quieren saber cómo estudiar tipología en la Biblia, él les dará un excelente ejemplo. Cuando él abre el Pentateuco, realmente sientes cuán rico es. Antes de eso, Génesis y Éxodo eran solo historia. Pero Mackintosh realmente abre tus ojos. D. L. Moody dijo lo siguiente: si un día el universo entero arde y todos los libros son quemados, me gustaría tener solo 2 libros, uno es la Biblia, y el otro, el Pentateuco escrito por Mackintosh. A algunas personas no les gustaban los hermanos. Es obvio, si alguien quiere judaizar la iglesia, y estos hermanos dicen, nosotros aborrecemos el nicolaísmo, por supuesto, los otros no pueden soportar aquello. Spurgeon era especialmente crítico de los hermanos. Sin embargo, él admiraba a uno de ellos, William Kelly, un erudito bíblico. Spurgeon dijo, la mente de William Kelly es tan amplia como el universo. Si leen los libros de Kelly verán cuán rico es él. Luego, Spurgeon, confirmando su desaprobación a los hermanos, agregó, William Kelly tiene una mente tan amplia como el universo, pero por desgracia, su mente fue reducida por John Nelson Darby. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Porque ellos eran ricos? Porque ese es siempre un rasgo de Filadelfia. Ellos heredaron todo lo de Sardis. No todo es nuevo y original. Ellos están en el mismo fundamento de Lutero, de la salvación por gracia y la justificación por fe. No hay duda de ello. Y también reciben la influencia del pietismo, de los anabaptistas y del congregacionalismo. En Ernut, el Espíritu Santo pudo hacer algo porque ya no eran más luteranos, ni reformados, ni eran los hermanos moravos. Es algo nuevo. En ese cuerpo, en esa nueva creación, ves algo de los luteranos, porque son las riquezas que Dios dio en el comienzo a Lutero. Pero ellos abrazaron todo, en lugar de decir,
yo pertenezco a Calvino, o yo pertenezco a Lutero. Tienen todas las riquezas, pero no están separados. Se hicieron un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es Filadelfia. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? 1 Cor. 1 y 12, 13. Las riquezas de la cabeza estarían divididas, y ustedes se empobrecerán, se volverán la Odisea. La división siempre trae pobreza, mas, cuando estamos reunidos juntos, las riquezas de la cabeza pueden fluir hacia el cuerpo. La riqueza del cuerpo es obtenida totalmente de la cabeza. Por eso se abren todos los tesoros con la llave de David. ¿Cuán rico es eso? ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Cuán rica es la iglesia en Corinto? Ella tiene las riquezas de Pablo, más las riquezas de Pedro, más las riquezas de Apolos, porque todas las riquezas son para el cuerpo. Ya no están más divididos, ya no son pobres. Lo mismo se aplicó al movimiento de los hermanos. Hay una descripción muy interesante, dada por un historiador, que dice, los hermanos de Plymouth eran una comunidad cristiana con las siguientes características: eran fundamentalistas, evangélicos, calvinistas, bautistas, congregacionalistas, anticlericales, futuristas, separatistas. Todo eso es lo mismo que está en Sardis. Ahora, en lugar de decir, yo soy luterano, ellos decían, los luteranos son nuestros. Los luteranos pertenecían a los hermanos de Plymouth, y también los calvinistas. Calvino les pertenecía a ellos, pero ellos no pertenecían a Calvino. Esta es la razón por la cual el Señor se presenta a sí mismo como el santo y el verdadero. Ahora, ellos recibieron todas las verdades, y fue así porque Calvino y John Wesley les pertenecían, Cranmer y Lutero les pertenecían, y también Brown y Smith, pero ellos no eran bautistas ni congregacionalistas. Tenían las características de todos ellos, pero ellos eran solo hermanos, solo cristianos. Eso es el cuerpo de Cristo. No hay otro nombre, no hay nada que los divida, porque Cristo no está dividido. Entonces, especialmente en los primeros 20 años, los hermanos de Plymouth le podían decir al mundo, la cabeza no está dividida. Y, como ellos sabían dividir correctamente la verdad, muchas personas no concordaban con ellos, aunque ellos mismos eran muy ayudados por los hermanos. Y más aún, aparte de que el Señor se presenta como el santo y verdadero, Él es el que tiene la llave de David. Es algo más que aquello que había en Sardis. De alguna forma, el Señor les abrió el tesoro a ellos. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. 3:8. Muchos intentaron cerrarla. Oh, eso está errado. Finalmente, se probó que estaban en lo correcto. Eso está en la Biblia. En Filadelfia hay algo más de lo que puedes recibir en Sardis. Todas las insondables riquezas de Cristo, la cabeza, fluyen y se derraman sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían dividir el cuerpo. Ellos permanecieron en el terreno del cuerpo de Cristo. Y claro, si el cuerpo siempre está conectado con la cabeza, las riquezas de la cabeza fluirán hacia el cuerpo. Los hermanos interpretan las profecías de Apocalipsis. Cuando ellos empezaron a reunirse, Darby vivía en Dublín, y cerca de allí había un castillo que pertenecía a Lady Poverscourt, una dama de la nobleza. Entonces ella fue salva, y estaba muy interesada en las profecías, por lo cual invitó a aquellos que conocían de profecía bíblica a una conferencia en 1835. Uno de los eruditos era Darby, y otro era Edward Irving, precursor de la Iglesia Católica Apostólica fundada en 1835. Tanto Irving como Darby hicieron una gran contribución a la Iglesia. Antes de ellos, cuando se estudiaba Apocalipsis,
Se decía que la mayor parte de las profecías en Apocalipsis ya se habían cumplido. Esta es llamada la escuela histórica de profecía. La escuela histórica sostenía que la profecía del anticristo se cumplió en el Papa. También creían que por la predicación del Evangelio, era posible establecer el reino milenial en el presente, y que Jesús vendría solo después del milenio, post-milenialismo. Y más aún, se creía que toda la iglesia pasaría por la gran tribulación en el tiempo del fin. Pero hay algo muy interesante. Irving y Darby vieron aquella luz casi al mismo tiempo. Irving tomó algo prestado de un escritor católico 4. Las personas que estaban contra la reforma, especialmente los jesuitas, siempre atacaban a los hermanos de la reforma. Ellos sabían muy bien que, cuando los cristianos estudiaban Apocalipsis, siempre decían que el anticristo era el Papa. Si fuera así, todo el Apocalipsis ya se habría cumplido. Sin embargo, aquel escritor católico, también opuesto a la Reforma, pensaba que debía haber alguna forma de resolver aquel dilema definitivamente. Si era posible comprobar que la mayor parte de las profecías de Apocalipsis estaban por cumplirse, entonces la teoría de los reformados desaparecería. Y, porque en la historia tenemos al Papa, y si el anticristo está en el futuro, no podrán decir que la profecía del anticristo se cumplió en el Papa. La motivación de aquel erudito católico para estudiar Apocalipsis era destruir el fundamento de interpretación de los reformados. Al estudiar cuidadosamente, llegó a la conclusión de que, sin duda, la mayoría de las profecías de Apocalipsis se cumplirán en el futuro. Y eso es verdad. Cuando Irving estudió aquel libro, él se convenció. Y al mismo tiempo, probablemente Darby también había leído aquel libro. De cualquier forma, entonces, ambos recibieron luz del Señor. Antes de Darby, todas las interpretaciones de Apocalipsis eran históricas, todos creían que Cristo volvería después del milenio, todos creían que toda la iglesia pasaría por la tribulación. Pero, durante aquellas conferencias en el castillo de Poverscourt, Darby realmente vio la luz. Estudiando la Biblia, finalmente, Irving y Darby llegaron casi a la misma conclusión. Luego, el Señor usó a Irving para servir a los santos en Escocia, influenciando a Horacio Bonar y a muchos otros hermanos, y la luz que recibió Darby fue también ampliamente recibida por otros hermanos. El dispensacionalismo. Darby vio una cosa nueva, nunca vista antes. Gradualmente, él desarrolló todo un sistema de pensamientos. Pero, cuando llegó a Estados Unidos, su visión sobre la Iglesia no fue aceptada por la audiencia general, la mayoría reformados, sino solo por los hermanos. Sin embargo, él visitó Estados Unidos varias veces. 4 se refiere a Manuel Acunza, 1731-1801, sacerdote y teólogo jesuita chileno, autor de La venida del Mesías en gloria y majestad, 1790. 6. Y ocurrió algo inusual, su visión del regreso del Señor y su entendimiento del libro de Apocalipsis sí fueron aceptados aún por todos los reformados, quienes empezaron a considerar las enseñanzas de Darby, y las llamaron dispensacionalismo. Aquella visión era muy distinta de la visión calvinista, y ellos eran reformados, pero creyeron que la visión de Darby era bíblica, y cuando estudiaron el Apocalipsis, aceptaron que la mayoría de las cosas se cumpliría en el futuro. Luego, ellos cambiaron todo, porque, si esta era la interpretación correcta de la Biblia, nuestro Señor podría venir en cualquier momento. Con respecto al rapto, Darby sostiene que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, y Jesús debería regresar antes del reino milenial, porque el mundo está empeorando cada vez más, a tal punto que ya no hay en él esperanza. Solo la segunda venida de nuestro Señor resolverá todo. Entonces, en lugar del post-milenialismo, esa visión se convirtió en premilenialismo.
La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. ¡Qué cambio! Es un pensamiento completamente nuevo. Los reformados siempre consideraron que la teología calvinista era la más completa. Según ella, toda la iglesia pasaría por la gran tribulación, y la mayoría de las profecías ya se habían cumplido. Hoy día se predicaba el Evangelio, y si el Evangelio era predicado, ya estaríamos viviendo en el milenio, y según ellos, nuestro Señor solo vendría después del milenio. Cuando los calvinistas estudiaban la Biblia, siempre lo hacían literalmente. Así descubrieron la justificación por la fe. Rara vez espiritualizaban las cosas. Pero algo inusual ocurrió aquí. Al estudiar Apocalipsis capítulo 20, que habla sobre el reino milenial, aquello no entraba en su teología. Pero ellos espiritualizaron eso, y olvidaron que, si hacían aquello, del mismo modo, deberían espiritualizar también la resurrección. ¿Te atreverías a decir que no existe la resurrección física? Si estás espiritualizando todo, eso es simplemente una violación al texto. Si espiritualizas los 1000 años, eso es teología reformada. Por muchos años, la teología reformada fue la teología de las iglesias protestantes. Era la teología de Sardis. Nunca hubo otra teología tan fuerte, aparte del arminianismo. Pero ahora, en el siglo VI, hubo un nuevo pensamiento que nunca había existido antes. Durante 300 años, la teología reformada o calvinista estaba tan firmemente establecida entre los cristianos, que era casi inamovible. Entonces, por primera vez en la historia, para aquellos que adoptaron el punto de vista de Darby, cuando leen Apocalipsis, la mayor parte de las cosas está en el futuro. Ahora, según la Biblia, la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y más que eso, el mundo empeora cada vez más. Solo el regreso del Señor va a introducir el milenio. Esa teología es llamada dispensacionalismo. Ahora la teología de los hermanos comprende dos cosas. Primero, son dispensacionalistas. Segundo, el punto de vista en relación a la iglesia. La primera fue aceptada por el mundo reformado en los Estados Unidos, y la otra fue totalmente rechazada. Pero aún así, es una gran cosa, es algo inusual. Entonces, un pastor congregacionalista llamado Scofield, seguidor de Calvino, compiló una Biblia de referencia conocida hoy como la Biblia de Scofield. Tras el avivamiento en Estados Unidos, muchos estudiaban la Biblia, pero no la entendían. Se necesitaba una Biblia con notas explicatorias. La Biblia de referencia más famosa es la Biblia de Scofield. Al final de cada página se agrega una interpretación, y esa es la interpretación de Darby. Una puerta abierta. Gradualmente, todo Estados Unidos aceptó la interpretación de Darby sobre la palabra de Dios. Podemos ver cuán influyente fue su visión. De alguna forma, la puerta estaba abierta para que Darby viera algo que otros no percibieron en el pasado, cuando el Señor dijo, «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Aún hoy en día, muchos reformados intentan cerrar la puerta, pero, recuerden, aquellos que están con Darby son reformados también, son congregacionalistas también. Darby pudo entrar en el territorio calvinista, porque ellos pensaban que esa era la interpretación correcta. ¿Estaba Darby en lo correcto? Gracias al Señor, si aceptamos su interpretación, entonces podemos entender Mateo capítulo 24, y veremos que la nación de Israel renacerá. Para los reformados, eso es imposible, el Señor ya no quiere nada más con Israel. Para ellos, el renacimiento del Estado de Israel fue un accidente político, la Iglesia ya ha reemplazado a Israel, y la higuera, de hecho, se refiere a la Iglesia. Sin embargo, Darby estaba en lo correcto, y después,
Nosotros sabemos que, a partir de 1948, el Hijo del Hombre ya está a las puertas. Pero, si eso no era sorprendente, en 1967 la ciudad de Jerusalén volvió a manos de Israel. Ahora fue muy difícil, para los reformados decir que esto también fue un accidente. Luego, hubo 2 guerras en el Golfo Pérsico, y otra vez es imposible interpretarlo de otra forma. Cuando Jerusalén regresó a las manos de Israel, el hermano Austin Sparks dijo a otro hermano llamado Lance Lambert: si esto es verdad, si este pasaje de la Biblia se está cumpliendo, es probable que debamos revisar nuestra teología. En Estados Unidos existe hoy una escuela teológica basada en la luz recibida por Darby. Como académicos, ellos creen que es rígida y que está bien establecida. La Escuela Teológica de Dallas fue creada por un discípulo de Scofield, llamado Chafer, para promover la teología de los hermanos, claro, no el punto de vista de la Iglesia, sino principalmente el dispensacionalismo. Cuando las puertas se abrieron para los hermanos, nadie pudo cerrarlas. Gracias al Señor, ellos descubrieron cosas nuevas. Aunque no te gusten los hermanos, una cosa es cierta: ellos son ricos. Los estudiantes de los hermanos son maestros de otras personas. Entre ellos, incluso un cocinero, conoce la Biblia muy bien, porque todos estudian la palabra. Ahora, ¿cómo es posible estar firmes en el siglo XX, cuando la teología liberal está por todas partes? Gracias a 2 grandes contribuciones. La primera, en 1925, cuando los eruditos en la Universidad Teológica de Princeton condujeron a la Iglesia en triunfo. Porque ellos conocían la Biblia, hoy día nosotros vemos la luz y podemos avergonzar al enemigo. Y por otra parte, tenemos la contribución del movimiento de los hermanos. Esa es la puerta abierta. Cuando hablamos sobre Filadelfia, no solo estamos hablando del segundo retorno, no solo hablamos de la unidad. Este movimiento hizo una gran contribución a la Iglesia en general. Darby abrió los ojos de muchas personas. Gracias a Dios por J. N. Darby. Nos guste o no, algunas verdades fueron establecidas maravillosamente. Sin duda, Darby no vio todo. Pero, dentro de los hermanos, en la iglesia en Filadelfia, el Señor levantó a otros hombres. Gracias al Señor, por medio de ellos, podemos ver que, realmente, Él enriqueció a todo el mundo. Uno de ellos es Robert Govet. Robert Govet es considerado por algunos como el mayor teólogo sistemático del siglo VI. Él pudo combinar el calvinismo y el dispensacionalismo, y gracias a él, tenemos una mejor comprensión del reino de los cielos. Spurgeon decía que Govet era un hombre que estaba 100 años adelante de su propia generación, y que vendría el tiempo en que las personas hallarían, en los escritos de Govet, mucho oro. En Alemania, el Señor levantó a Eric Sauer, quien escribió varios libros excelentes. Billy Graham solía decir: por muchos años, cuando yo predicaba el Evangelio, siempre tenía un libro del hermano Sauer sobre mi mesa. Eric Sauer y Robert Govet fueron ayudados por los hermanos, pero pudieron ver más cosas que Darby no pudo ver. Gracias al Señor, Él realmente da sus dones a la iglesia. Deslizándose hacia la Odisea. Los mejores años de los hermanos fueron los primeros 20, desde 1928 hasta 1948. Después de eso hubo una gran división entre ellos. Tenemos a los hermanos abiertos y a los hermanos exclusivistas. Los hermanos abiertos fueron conducidos por George Muller y Robert Chapman, y los exclusivistas, por Darby. Ellos estaban a favor de la unidad, pero gradualmente, los hermanos exclusivos creían en la uniformidad, e intentaron uniformarlo todo. Se dice que, en aquel tiempo, había 2 tipos de católicos, los católicos romanos, y un grupo católico de los hermanos. Eso es muy triste.
Gradualmente, ellos se volvieron separatistas. Si no concordabas con ellos, te impedían compartir la mesa del Señor. Se volvieron orgullosos. En 1933, el hermano Watchman Nee fue invitado por los hermanos exclusivistas, y pasó un tiempo con ellos. Aprendió muchas cosas buenas de los hermanos, y también descubrió que, de cierta manera, ellos ya se habían desviado. Los hermanos exclusivistas se fueron al ala católica de la uniformidad, son los episcopales, que hablan de unificación. La estructura episcopal es como la de los católicos romanos. Y los hermanos abiertos se fueron al otro extremo, el congregacionalismo. Finalmente, los hermanos exclusivos se volvieron solo uno en la tierra. Si una iglesia excomulgaba a otra iglesia o a otras personas, todo el mundo debía tener la misma posición que ellos. Eso es muy triste, y eso no está en la Biblia. Y hoy día, hay algo aún más extremo. Ellos son tan exclusivos que, en sus locales de reunión no hay ventanas, para evitar toda interacción con el mundo. Y no solo eso. Si en la misma familia, supongamos que el esposo pertenece a los hermanos y la esposa es bautista, ambos no pueden comer en la misma mesa. Ellos tomaron un punto de vista separatista en extremo. Por desgracia, algunas personas consideran a los exclusivistas como una secta, especialmente en Nueva Zelanda y Australia. Hoy día, hay 1 millón de personas entre los hermanos, y 40.000 son exclusivistas. Hace 150 años, los hermanos tuvieron un glorioso comienzo, pero ahora, ellos dicen, nosotros somos Filadelfia, nosotros somos la iglesia, los otros no lo son, y demandan que todos los demás tengan la misma visión, el mismo pensamiento que ellos. No les importa si las personas son salvas o no, sino si están de acuerdo con ellos o no, si piensan lo mismo que ellos. Ahora, la razón por la que los otros hermanos son abiertos, es porque ellos aceptan a todos los que Cristo acepta. Muy simple. Así vemos que, entre los hermanos, están por un lado los congregacionalistas, y por otro lado, los hermanos católicos. Eso significa que se volvieron una sola iglesia en toda la tierra. En la Biblia nunca encontramos eso.